Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más al canal, una semana donde podemos respirar, tenemos una bocanada de aire, unos índices subiendo un poquito, rebotando un poquito, en un entorno turbio. ¿Vale? Esto no cambia el entorno, seguimos en un régimen macro complicado, seguimos en una tendencia bajista, mínimos y máximos decrecientes, seguimos con publicaciones de datos económicos que no son del todo buenos y que poco a poco van atribuyendo más probabilidad a esa posible recesión. Ahora bien, todo el mundo está hablando de recesión, todos los periódicos se han llenado del titular de que vamos a entrar en recesión, parece ya que el mercado lo da como por hecho, ¿no? Le asigna una probabilidad muy alta y parece que todo el mundo ya lo está esperando. Entonces, al final del vídeo voy a comentar algo que es mi opinión, únicamente mi opinión, porque nadie sabe dónde va a estar el mercado de aquí a una semana, un mes o un año, y el que te diga que sí te está mintiendo o te está estafando, pero voy a dar mi opinión sobre algo que creo que muy poca gente está considerando. ¿Y por qué? Porque cuando el mercado tiende, o cuando la gente tiende a pensar que algo va a ocurrir con una certeza muy clara, el mercado coge, te sorprende y hace una cosa completamente opuesta. O acaba haciendo eso, pero de una forma que nadie estaba previendo. La teoría del sentimiento opuesto, ¿no? Sale ahí como un poco de sentimiento contrarian para no pensar como la manada. Fijaros que el mercado, seguimos un régimen complejo, ¿vale? El mercado hace poco, de estos últimos meses, lo que viene es de un entorno, de un régimen donde vemos inflación que cada vez crece más, esa inflación que no frena, que por ahora no frena, aunque la gente ya dijese que habíamos hecho techo, todavía tenemos que confirmarlo. Pero ahora puede ser que esté pasando algo nuevo. Puede ser que hayamos visto esta semana los intereses caer, hemos visto commodities caer, hemos visto ciertos sectores que no estaban cayendo caer. Por tanto, vamos a hablar de esa posibilidad de que el mercado ya esté descontando un nuevo régimen de desaceleración económica. Vamos a verlo todo en el vídeo de hoy. Lo que quiero que entendamos es que el mercado es muy pillín, es muy cabrón, con perdón, porque fijaros, hace nada, este gráfico de Zero Hedge me encanta, lo han publicado esta semana, hace nada hablábamos, todos los periódicos se nutrían de publicar mercado bajista, el mercado va a caer, etc, porque que técnicamente que es un mercado bajista cuando caemos más de un menos 20%, cuando empezamos a caer por debajo del menos 20%, entonces se considera mercado bajista en el índice. Bueno, pues como vemos el S&P 500 cayó por debajo de ese menos 20%, todos los titulares, toda la prensa se llenó de ese titular fácil y barato que es mercado bajista, etc, hay que esperar ahora. Y vemos que el mercado rápidamente vuelve a salir de esa zona de mercado bajista durante estas últimas semanas. Por tanto, ahora bien, ¿qué podemos esperar? Vamos a verlo en este vídeo sin intentar adivinar el futuro, viendo los datos que tenemos a día de hoy y los datos que tenemos que ir viendo y confirmando para tener esas confirmaciones en el mercado, ¿no? Bueno, la semana pasada veíamos eso, esa probabilidad de rebote, porque había ciertos indicadores que estaban muy sobrevendidos y otros indicadores que nos hacían ser bastante contrarians. Por ejemplo, nos centrábamos mucho en el vídeo de la semana pasada en la amplitud, en esa señal, ese porcentaje de empresas que estaban por encima de la media de 50 y teníamos un porcentaje muy bajo de empresas por encima de la media de 50, por tanto veíamos un índice muy sobrevendido y este rebote pues era un poco de esperar. Ahora bien, ¿qué puede pasar de cara a las siguientes semanas? No tenemos ni idea, vamos a ver poco a poco qué es lo que está pasando en el mercado y qué zonas estamos, qué zonas tenemos que vigilar. Bueno, como vemos ahí, este rebote fuerte que hemos tenido esta semana, seguimos en esa tendencia bajista, eso no cambia y todavía seguimos por debajo de medias, media de 21, media de 50, media de 200, por tanto no podemos decir que esto sea un suelo, por lo menos por ahora, veremos cómo evoluciona y en función de cómo evolucione pues vamos teniendo nuestros argumentos, pero ahora mismo no podemos confirmar nada más que es un rebote, es un inicio de un rebote, un inicio de un rally. Lo que sí que podemos confirmar es que hemos tenido follow through day. ¿Qué es el follow through day? Bueno, abajo os voy a dejar en el link del vídeo un vídeo que tengo únicamente explicando el follow through day. Es una señal que inventó Investors Business Daily y William O'Neill, que es el fundador de Investors Business Daily. Básicamente es una señal que lo que busca es el apoyo institucional, que los institucionales estén acumulando, estén entrando en el mercado. Por tanto, se basa únicamente en precio y volumen. Ahora bien, ¿cuántos follow through days han fallado durante esta tendencia bajista? Muchos. Ya han fallado 4. ¿Vale? Si este falla, el que acabamos de tener, serían ya 5. Por tanto, como vemos, un follow through day tiende a fallar también. Tiene una posibilidad, un 30% de probabilidad de fallar históricamente. Y ahora vamos a ver lo que tenemos que vigilar estos días para saber, con una probabilidad más alta, si va a fallar o no. Entonces, fijaros, dice John Boyk, bueno, hemos tenido el mínimo y dice, lo importante es esto, dice, los últimos 7 mercados bajistas desde 1971 han tenido una mediana de 6 follow-through days fallidos.
¿vale? ¿Qué es el follow through day rápidamente para los que no hayáis visto el vídeo y no queráis verlo? Bueno, ahí lo explico más en detalle, aquí lo voy a explicar rápido, ¿vale? Pero el follow through day normalmente es una señal que llega, primero tenemos que tener un día 1 que es un día que cierre por encima del día anterior, lo tuvimos aquí. Luego tenemos que tener que durante el día 2 y el 3 no se pierdan los mínimos del día 1, no se perdieron, como veis. Y luego durante el día 4 y el 7 tenemos que esperar un día de una subida de más superior al más del 1,5% y con un volumen superior al volumen del día anterior. Y también a la media de volumen de las últimas 50 sesiones. Pero bueno, aquí no está la media puesta, por tanto vamos a considerar el volumen del día anterior y además fue superior también al de la media. Por tanto, lo tuvimos el viernes. El viernes tuvimos esa señal de follow through day que apareció el día 5 después de ese día 1 de rebote. Y ese día 5, pues lo que nos muestra es alto volumen y un día de subida de más del 3%. Por tanto, tenemos follow through day. Ahora bien, ¿qué hay que vigilar después del follow through day? Porque ¿qué hace que falle el follow through day? Que aparezca venta masiva, venta institucional. Por tanto, que aparezcan días de distribución. Un día de distribución es un día donde el índice cae por debajo del menos 0,20% y con un volumen superior al volumen del día anterior, ¿vale? Por tanto, ¿qué nos dice IBD de la data desde 1880? Nos dice que si tenemos un día de distribución el lunes o el martes, entre el día 1 y el 2 después de tener el follow through day, que fue el viernes, probablemente el follow through day tenga un 95% de probabilidades de fallar. Si aparece un día de distribución a partir del día 3, después de este follow through day, o siguientes, pues tenemos un 80% de probabilidades de que falle el follow through day. Y si aparece un día de distribución entre el día 4 y el 5, tenemos un 30% de probabilidades de que este intento de rally falle y vuelva a caer. Entonces, pues es importante que durante esta semana no tengamos días de distribución, no tengamos días donde el índice baje por debajo de menos 0,20 y con un volumen superior al del día anterior, ¿vale? Es importante el volumen porque el índice puede bajar, pero si lo hace con un volumen inferior al del día anterior no habría problema porque no habría distribución. En ese sentido no se contaría distribución. Se lo dejo ahí para que lo tengan, pero es importante vigilar esto. En los anteriores follow through days, ¿qué ha pasado bajo mi opinión? Bueno, en cuanto se activó el follow through day, tuvimos días de distribución la siguiente semana. Entonces ya teníamos una alta probabilidad de fallo dentro de ese follow through day y lo vimos en todos los follow through day. Lo vimos en este, lo vimos en el anterior que no sale aquí, ¿vale? Pero teníamos rebotes y a los días siguientes teníamos el follow through day y a los días siguientes teníamos días de distribución y luego el índice volvía a caer. Por tanto, si vemos esos días de distribución, tenemos que tener claro que posiblemente volvamos a fallar. ¿Y por qué hay una probabilidad alta de que volvamos a fallar? Bueno, pues porque si estamos en el quinto follow through day, normalmente tenemos una mediana de 6 follow through days fallidos en mercados bajistas. Entonces, a lo mejor tendríamos que fallar otro más para llegar a ese sexto o a ese séptimo y a partir de ahí ya que fuese ese suelo de mercado, ¿no? Bueno, veremos. Lo importante es seguir. Si a medida que se puede hacer a partir de aquí, porque claro, dices, ostras, bueno, esto es muy bonito en la teoría, pero ¿qué se puede hacer en la práctica? Bueno, se puede, lo que considera IBD es una exposición progresiva dentro del mercado, muy lenta, muy progresiva, no entrar de golpe, no entrar con el 100%, sino una exposición progresiva. Y si ves que hay un día de distribución, se activa un día de distribución, sobre todo en la primera semana después de ese follow through day, vender rápidamente. Vender porque posiblemente la probabilidad de que falle es alta. Habrá que ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque normalmente dentro de mercados bajistas es normal tener rebotes, es normal tener rallies. Es lógico, pasa siempre, fijaros, mercado bajista del 69 al 70, todos estos rebotes hubo, todos estos rallies alcistas, rallies de hasta un 13%, un 4%, un 7%, un 8%. En el mercado del 73 al 74, en el mercado bajista del 73 al 74, fijaros qué de mercados, qué de tendencias alcistas tuvimos, qué de mini rallies alcistas de hasta el 10%. También del 2000 al 2002 tuvimos muchísimos rallies alcistas de hasta el 15, de hasta el 20%, o sea, tuvimos subidas de hasta el 20% dentro de ese mercado bajista, y en 2007-2009 lo mismo, subidas de hasta el 17%. Por tanto, tener un rally o una subida del 15% no anula que a lo mejor sigamos en un mercado bajista y que pueda seguir bajando, ¿no? Pero, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver las estadísticas. Normalmente una media del rebote dentro de estos mercados bajistas es del 8,4%. ¿Vale? Entonces, a partir del 8,4%, un poco de cautela. No vaya a ser que haya llegado el final de ese mini rally y volvamos a caer.
¿no? Entonces, son unos rallies que sean fast and furious, ¿no? Que tienes que entrar, pero rápidamente puedes sacar algo, pero luego tienes que tener mucho cuidado, no se te gire, porque fijaros, la caída después de esos rallies, la media de caída es de otro menos 12,5%. Por tanto, sí, bueno, pues tenemos una subida media de 8,4, pero luego otra caída de un menos 12,5%, así que hay que vigilar y hay que tener cuidado. En cuanto se activase un poco de distribución, yo tendría mucho cuidado. Hasta entonces, bueno, pues a ver hasta dónde nos lleva este rally. Fijaros, vamos a hablar del cambio de régimen. ¿Por qué vamos a hablar del cambio de régimen? Bueno, hemos tenido cosas interesantes esta semana que creo que son muy importantes de entender. A lo mejor es un coñazo, a lo mejor me tiro un rato hablando y parece que todo lo que digo no sirve, no es práctico, pero realmente es interesante saberlo y es interesante conocerlo porque hay que entender por qué las dinámicas del mercado se están comportando así. Fijaros, hemos tenido datos del PMI. Este es el Purchasing Manager Index, que se puede usar como un indicador un poco de la economía de esas empresas manufactureras, de esas empresas de servicios. Hemos tenido los datos de Alemania y de Francia, datos en la eurozona, y no han sido buenos. No han sido buenos, ¿por qué? Porque baja ese índice, sigue bajando, llega a niveles que no se veían desde hace unos cuantos meses y se acerca cada vez más a 50. ¿Por qué 50 es una zona clave en este índice, en estos índices de PMI? Porque por debajo de 50, como bien dice el gráfico, entraríamos en fase de contracción. Si estamos por encima de 50, seguimos en fase de expansión. ¿Cuál es el problema? No estamos todavía por debajo de 50 en los PMIs, estamos muy cerquita de 50, los datos han sido del 52, de 51, etc., pero fijaros que está reduciendo drásticamente últimamente. Está tendiendo hacia esa zona de 50 que podría perder. Entonces ahí sí que el mercado que está viendo, pues el mercado está viendo que poco a poco las empresas manufactureras, las empresas de servicio, poco a poco van descontando una macro más compleja, una desaceleración económica. ¿Qué ha hecho eso el mercado? Pues el mercado se lo ha tomado de una forma descontando un poco más de probabilidad hacia esa posible recesión. Lo ha hecho también, esto se vio también en el Philly Index, que hemos comentado en vídeos anteriores, y en el Empire State Index, que comentamos creo la semana pasada también, junto al Philly Index. Por tanto, esos PMIs van poco a poco poniendo presión sobre el miedo ante una recesión, ¿no? Luego también tenemos el dato de la Universidad de Michigan, el sentimiento al consumidor. ¿Qué es el sentimiento al consumidor? Bueno, es una encuesta que se hace sobre cómo está el consumidor en este momento. Como vemos, seguimos con niveles todavía más mínimos. Ya la última vez que vimos el dato, el mes pasado que vimos el dato, era el nivel mínimo más registrado hasta la fecha, desde que se hace esta encuesta. Como vemos, no habíamos tocado estos niveles, ¿vale? Ahora hemos hecho un nivel todavía más mínimo, que son 50. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice esta encuesta, este nivel? Nos dice que el sentimiento del consumidor va a ir a peor drásticamente. Por tanto, si nos basamos en esto como un indicador adelantado del consumo, podríamos deducir que el consumo va a reducir drásticamente. Si la encuesta acierta, porque si la encuesta no acierta, el consumo no tiene por qué reducir. Pero si nos basamos en la encuesta es correcta y ha acertado anteriormente, pues entonces drásticamente el consumo tendría que reducirse, o es lo que está apuntando el sentimiento, ¿no? Esta encuesta de sentimiento. Ahora bien, ¿tiene algo que ver esto con el mercado? Bueno, la gente normalmente lo asocia que un nivel mínimo, no se toma mal estos niveles bajos, ¿no? Dice, ostras, el sentimiento del consumidor es muy malo, es muy bajo, tal. Bueno, pues fijaros que, y esto ya lo vimos anteriormente, fijaros que estos datos hay que tomarlos como con doble filo, ¿no? Sí, pues puede parecer malo para la economía. ¿Por qué? Porque si el sentimiento del consumidor está diciendo que el consumo va a bajar, si el consumo baja, representa una gran parte del PIB estadounidense. Y entonces, pues posiblemente podríamos tener PIB negativo, ¿no? Podríamos tener esa recesión de la que hablábamos. Bueno, pero fijaros que en el mercado, fijaros que es curioso porque las peores lecturas que ha tenido esta encuesta de sentimiento del consumidor desde el 79, el 25% de peores lecturas que ha tenido, han resultado ser lecturas que han dado luego a 12 meses vista rendimientos en el SP500 espectaculares del 12%, del 11,5% al año siguiente, ¿vale? Por tanto, sí, doble filo, ¿no? Parece una encuesta mala, parece que sí, pero no tiene nada que ver a lo mejor cómo se pueda comportar el mercado de cara al mes que viene. Bueno, otro dato que hemos tenido esta semana que pues parece todo muy negativo, pero es que es lo que está mirando el mercado. El cobre, ¿vale? El cobre ha perdido esa base que tenía hecha y si lo vemos, el cobre contra el oro, que es un ratio muy visto como risk on, risk off. ¿Por qué? Porque uno es de uso industrial y económico y el otro es de refugio. Por tanto, cuando uno cae con respecto al otro, el cobre cae con respecto al oro, vemos que hay más tendencia hacia el refugio y hay menos tendencia hacia
la industria hacia producir, hacia construir, etc., etc. Por tanto, un poco de desaceleración económica, ¿no? Y vemos que el ratio pues está perdiendo también esta base importante. Eso no le está gustando al mercado. Gira mucho el mercado este precio del cobre como sentimiento de la economía. De hecho, creo, he leído por ahí, que anteriores recesiones han sido todas precedidas de una caída drástica de un mercado bajista en el cobre. Por tanto, bueno, veremos, ¿no? Otro dato negativo que se ha presentado esta semana, bueno, que las casas existentes, la venta de casas existentes en Estados Unidos ha decrecido. Se están vendiendo menos casas. Fijaros que ya llevamos una tendencia de decrecimiento. Si miramos en millones de casas, vemos que estamos a niveles de junio de 2020. Hemos vuelto a niveles de junio de 2020. Aún así, el precio sigue subiendo. Obviamente, ¿vale? Eso no es nada nuevo. Venimos de todo el año con subidas de precios. El precio sigue subiendo, pero ya vemos que esto está afectando a la demanda. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas fundamentales. Lo primero, los precios, obviamente, como estamos viendo. La gente, obviamente, a mayor precio, pues se plantea si comprar una casa o no. Y además, tienes gente que ya no se la puede permitir. Y luego también la financiación. Hemos visto los intereses de las deudas hipotecarias dispararse hasta casi el 6% de la deuda hipotecaria a 30 años. Entonces, pues obviamente todo esto supone mayor coste. Entonces la gente a lo mejor no puede permitirse ahora una casa. Entonces poco a poco vemos esa demanda bajar. ¿Qué ha ocurrido? Que por el otro lado hemos tenido las nuevas casas, venta de nuevas casas, no de casas existentes, que sería esto, tener un nuevo récord, o sea, una nueva subida durante este mes, perdonad. Entonces, pues está ahí la cosa, ¿no? Está como, estamos en un entorno difícil, ¿no? ¿Pero qué han hecho los intereses? Bueno, los intereses de los bonos han bajado. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el interés del bono ha bajado esta semana? Esto obviamente ha permitido que también ha permitido que el mercado tenga un poquito de rebote, ¿no? Esto ha ayudado a que el S&P 500 rebote, igual que el US Dollar, que el US Dollar Index ha bajado un poco y eso ha ayudado que el mercado tenga un alivio, ¿no? Que tenga un posible rebote, que son las cosas que hemos ido comentando estos últimos meses, que hay que vigilar, esos intereses, esos yields de los bonos, ese US Dollar, etc., ¿no? Entonces, vemos que ha bajado, los intereses han bajado. Qué curioso, o sea, ha aparecido Powell en el Congreso y en el Senado diciendo que su objetivo es frenar la inflación, que para ello van a subir tipos. Hace unas semanas teníamos la reunión del FOM y decían que la tasa terminal de subida de tipos va a ser todavía más alta y que las subidas van a ser veloces. Y aún así, el interés ahora frena. Bueno, ¿por qué puede estar frenando? Por los datos que hemos visto esta semana. Por esos datos que poco a poco, sobre todo los datos del PMI, esos hicieron creo que fue esta vela, hicieron que los intereses cayeran fuertemente. Esos datos del PMI no gustaron al mercado y entonces el mercado de bonos poco a poco va a ir rotando hacia descontar una posible recesión. Y entonces, si descuenta menor crecimiento económico, tienen que bajar los intereses, ¿vale? Suena un poco complejo, a la par que los están subiendo, pero debe bajar. Entonces, estamos en ese posible cambio de régimen que creo que es muy importante entre lo que teníamos ahora, que eran subidas de commodities, subidas de precio, inflación, sector energético comportándose muy bien, esos intereses de los bonos subiendo, subidas de tipos por parte de la Fed, y ahora entramos en un posible entorno régimen, que no digo que estemos ahí, pero que hay posibilidad de entrar ahí, donde los intereses bajan, empieza el mercado a descontar recesión, descontar de crecimiento, desaceleración económica, de crecimiento económico, y pues esos intereses caen, estos sectores también empiezan a hacerlo peor, etc., 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 ¿no? Fijaros que las commodities desde el máximo de 52 semanas han caído drásticamente. Esta sería la única tesis positiva que veo para que pueda frenar la inflación. Recordemos que bueno, el petróleo ha caído un poco, pero tampoco exageradamente, ¿no? Porque si miramos el gráfico, no lo he sacado, pero si miramos el gráfico todavía tiene una zona de soporte muy importante que le va a costar perder, ¿no? Y este viernes ya apoyó ahí. Pero fijaros, si miramos el punto, los únicos puntos positivos que ahora mismo veo en el mercado, aparte de todo lo malo que ya he comentado y que todo el mundo sabe, es que todo el mundo está esperando una recesión. Por tanto, podemos ser un poco más contrarians, porque todo el mundo lo está esperando como algo obvio. Y otra cosa que veo muy importante, que sería lo único positivo, bueno, tres cosas, ¿no? Que el mercado ya haya descontado bastante caída, que ahora lo veremos, que vaya por delante, ¿no? Que el mercado vaya muy por delante y por tanto tenga que esperar un poco a esa economía y a esos intereses de la Fed. Y luego la tercera razón sería la caída de las commodities podría hacer que este CPI, que esta inflación, poco a poco vaya reduciéndose, ¿no?
poco a poco frene un poco y entonces la panorámica cambie y entonces tengamos una Fed un pelín más tranquila. Estas son las teorías que me podría basar más positivas. Todo lo negativo ya lo he comentado, ¿vale? Entonces que cada uno luego, yo no quiero aquí, voy a recordar, o sea, lo he dicho 20.000 veces en los vídeos y lo volveré a decir 20.000 veces. Por cierto, antes de decir esto, si te está gustando el vídeo, deja un buen like, por favor, que me ayudas muchísimo a posicionar el canal. Si puedes dejar un comentario, también te lo agradezco. ¿Qué he dicho en anteriores vídeos y qué voy a seguir diciendo y repitiendo? Yo no voy a decir qué va a hacer el mercado porque no tengo ni idea. Ni voy a dar mi opinión concreto de lo que estoy haciendo. Voy a dar diferentes argumentos que se van publicando, que van saliendo, y quiero que cada uno forje su opinión, porque creo que el problema mayor y número uno de este mercado es que la gente se deja guiar por la opinión de otras personas y al final no tiene convicción en su propia tesis. Entonces creo que cada uno tiene que hacer su propia tesis. Independientemente de lo que yo opine, tú puedes opinar otra cosa opuesta. Ahora estamos viendo los datos, datos que no podemos ocultar, datos que son reales, que si duelen, que si molestan, oye, lo siento, es la realidad. Pero ahora cada uno debe forjar un poco su opinión, ¿no? Dentro de todos esos puntos positivos, o si tiene puntos distintos, que los comente en los comentarios, que así nos ayudan a todos, ¿no? Fijaros cómo esos sectores van poco a poco rotando, ¿no? Eso que decíamos, ese posible cambio de régimen. Vemos mitad de año, obviamente, energía lo ha hecho muy bien, utilities lo ha hecho bien, consumo defensivo lo ha hecho más o menos bien, y ahora vemos cómo en el último mes vemos cíclicas haciéndolo bien, comunicaciones haciéndolo bien, tecnología haciéndolo dentro de lo que cabe un poquito mejor, consumo defensivo también, pero vemos caer fuertemente energía, materiales básicos, utilities, sectores que se habían comportado bien en lo que va de año, o por lo menos sobre todo energía, y energía cayendo fuertemente estas últimas semanas, ¿vale? Por tanto, por eso digo esto, ¿no? Porque es algo que está pasando y que a lo mejor rápidamente podríamos tener un cambio de régimen. También lo estoy notando, ¿por qué? Porque hace nada los líderes de caer, o sea, los laggards, en este sentido, los perdedores, lo que más rápido ha caído y lo que había iniciado esa corrección fuerte, eran las tecnológicas. Y si nos fijamos en las tecnológicas, serían las tecnológicas más de tipo growth, más de alto crecimiento. Fijaros en el Nasdaq. El Nasdaq es curioso porque el ratio que es el comportamiento relativo de uno versus el otro. Pues en este caso cogemos el Nasdaq Composite y lo dividimos por el SP500. Entonces, si va para arriba, es que el Composite lo está haciendo mejor que el SP500. Eso no quiere decir que suban o que bajen. Lo está haciendo mejor. Puede ser los dos a la baja, puede ser los dos a la alza, puede ser uno a la baja, otro a la alza. Vale, fijaros cómo, a pesar de que el Nasdaq ha hecho un mínimo más bajo, igual que el SP500, el Nasdaq Composite hizo un mínimo más bajo, fijaros que el ratio contra el SP ya desde el anterior mínimo, que es este, fue el mínimo que hizo el ratio y desde entonces lleva subida. Ese ratio lleva haciendo poco a poco una tendencia alcista y ahora se topa con una resistencia clave, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que a lo mejor la presión que habían sufrido las tecnológicas ya cada vez va a ser menor. Y ya cada vez va a ser menos presión la que van a tener. Y ahora está empezando a afectar ya a otras partes a otros sectores, ¿no? Otras partes del mercado. Fijaros en ARK. Esto lo comprueba con ARK. ARK, que era la líder de las caídas, la laggard por excelencia. La primera en que empezó a caer, de las que más ha caído. Y referencia de esta caída tan drástica que hemos tenido de las growth. Fijaros que no ha hecho un nuevo mínimo. El mercado, el SP500 que está abajo, ha hecho un mínimo todavía más bajo estas últimas semanas. Pero el ARK, desde el mínimo de mayo, que hizo en mayo, no ha perdido ese mínimo, ¿vale? Quiero que veáis bien. No perdió ese mínimo, ¿vale? Os lo confirmo. No perdió ese mínimo en ningún momento. Y ahora, incluso, superando la media de 50. Por tanto, estamos viendo fuerza relativa en estos sectores que eran los más castigados al inicio, que eran los que más habían caído, y ahora, ojo, porque están ganando fuerza relativa. Y bueno, es importante destacar esto, porque esto también confirmaría un posible cambio de régimen, donde estamos viendo que esa fuerza relativa, en caso de que volviesen a hacer un nuevo mínimo, esto se anularía, ¿vale? Hay que vigilar lo que pasa en las próximas semanas. Y lo estoy diciendo también porque, fijaros con China. China, otro indicador de caída temprana, fue las tecnológicas chinas, en este caso estamos viendo el QWeb, que es KWB, que es el ETF de empresas de Internet chinas, caían fuertemente antes de que el Nasdaq cayese. Fijaros que el Nasdaq todavía el Composite siguió haciendo máximos, y luego ya aquí hizo una distribución y que empezó a caer, ¿no? Esa tendencia bajista. Pero fijaros que las chinas empezaron a caer mucho antes. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, pues que el Nasdaq Composite sigue corrección y las chinas parece que poco a poco han establecido una base. Ya llevan sin tocar los mínimos desde marzo. Por tanto, ojo con esto también, porque nos está indicando que a lo mejor las cosas están cambiando. Ya no van a ser como los meses anteriores que hemos tenido. Que puede que las cosas estén rotando y estén cambiando, ¿no?
Morgan Stanley también está diciendo ya que la recesión es que el S&P tendría que irse a los 3.000 puntos para descontar toda la posible recesión de la que tanto se está hablando. Y bueno, y estos magnates también, Michael Burry, etc., están diciendo que pues las cosas van a ir a peor, ¿no? Que ven posible recesión todavía en Europa, en Estados Unidos, etc. Bueno, ¿qué puede pasar? La recesión es como que todo el mundo lo está viendo muy claro, ¿no? Y fijaros estos gráficos. Este gráfico muestra en línea azules mercados, caídas donde hemos tenido mercados de recesión, ¿no? Como son normalmente las caídas. Y en el gráfico azul oscuro vemos esos mercados, esas caídas de más del 20% que no han acabado en recesión durante los siguientes 12 meses, ¿vale? Si no acabásemos en recesión, estaríamos ya en zonas donde tendríamos que empezar a subir. Si el mercado finalmente entra en recesión, estamos en niveles donde todavía nos quedaría bajada. Fijaros que aquí pues todavía no estamos en estos niveles, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que igual ha ido muy rápido. Y esto era lo otro que comentaba. Igual ha ido muy rápido la caída, porque fijaros que la caída es muy veloz, y lo dice aquí, sell-off has been more severe than average. El sell-off ha sido más rápido que la media. Fijaros qué rápido ha caído durante este año. Normalmente en entornos donde tenemos recesión, fijaros que cae durante mucho tiempo, pero lo hace de manera prolongada y más tranquila. Cae más, hay mayor drawdown, pero de manera más lenta. Fijaros que ahora ha sido tan rápido que igual podríamos tener incluso un rebote que sea un poco más largo de lo que la gente espera, porque como todo el mundo está diciendo que es un rebote el gato muerto y que vamos a tener recesión y que es imposible que el mercado suba, pues imagínate que el mercado de repente tiene un rebote superior a lo que la gente se espera para luego seguir ya cayendo yo qué sé, año que viene, 2023, mediados de 2023, lo que sea, ¿vale? ¿Pero por qué también? Porque estacionalmente, o bueno, si hablamos de años anteriores, tenemos el midterm. El midterm, recordemos que es en noviembre. Recordemos que la Reserva Federal posiblemente corte en septiembre o noviembre la subida de tipos. A lo mejor ahora en julio tenemos otra subida de tipos que pone más presión al mercado de renta fija y de renta variable, pero luego en octubre y noviembre tenemos un poco de tranquilidad porque la Fed relaja un poco esas subidas de tipos para no influenciar en el midterm. Y fijaros que aquí este gráfico, si queréis hacerle captura, nos muestra la performance histórica en los años de midterm. Normalmente, 12 meses antes del midterm, y esto lo hemos visto varias veces ya, 12 meses antes de que se produzca esas elecciones de midterm, el mercado tiende a hacerlo mal, ¿vale? Fijaros, la media es de un 0,3%, y cuando normalmente, si no hay midterm, es de un 10,7%. Pero fijaros que después del midterm, los 3 meses siguientes, los 6 meses siguientes y los 12 meses siguientes al midterm, la performance es muy superior a lo que tenemos en años que no son de midterm. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en años de midterm tenemos caídas y drawdowns drásticos durante el año o 12 meses antes, y luego tendemos a tener un buen comportamiento de los índices, lo que son de 3 a 12 meses después. Por tanto, este sería otro punto positivo que quedaría sobre la mesa. Entonces, aunque todo parezca muy negativo, y no estoy negando la recesión, ni mucho menos, hay muchas cosas que preocupan, y hay muchas cosas que se están viendo, todavía creo que falta el mercado inmobiliario y el mercado laboral por mostrar signos reales de recesión. Mercado laboral debería impulsar esa tasa de paro, todavía no lo ha hecho, o esas initial claims que tendríamos que ver disparándose, todavía no tenemos confirmación, cuando la tengamos lo diremos, pero tampoco descartaría cosas positivas, que pueden ser estas. O cosas positivas que puedan ser intermedias, ¿no? A lo mejor pues el mercado tener un rally para luego seguir bajando. No se sabe, porque no todo pasa siempre como pensamos, o como nos dicen, o como los periódicos dicen. Por tanto, con esto me gustaría darles esas posibilidades para que puedan cada uno tomar sus argumentos, sus decisiones, obviamente, y operar en base a su tesis concreta. Dicho esto, espero que os haya gustado, Si es así, por favor, un buen like y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.